presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos de Entrevista Venevisión? Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Julio Chávez. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a diputado por el Circuito 2, que corresponde a Jiménez, Morán, Andrés Eloy Blanco, Torres, Urdaneta y Crespo del Estado Lara en representación del PSV. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Andrina. Un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela. Sigue siendo noticia todo lo que ha ocurrido, la situación del cierre de la frontera de Venezuela a la altura de Táchira. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos conocido la información de que se trató de una emboscada a unos efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, hay otras matrices de opinión que califican este cierre de frontera como una medida inapropiada. ¿Cuál es el fondo de esta medida? Bueno, sin duda, Andrina, que esto se corresponde, ¿no?, con una decisión de Estado. De manera soberana el presidente Nicolás Maduro ha tomado una decisión acertada, ¿no?, y que tenemos que respaldar todos los venezolanos, porque hemos venido denunciando que desde hace algún tiempo en Colombia se instaló, se desarrolló toda una infraestructura, Andrina, para atacar la economía. Recuerda las empresas que se establecieron en Colombia, que dirige Luis Justi, por cierto, Pacific Rubial, que se encarga de comercializar todo lo que el combustible que viene por vía del contrabando de extracción, que es nacionalizado y luego exportado como Made in Colombia. Pero además, discutíamos acá en otros espacios, que en el año 2000, una resolución, la famosa resolución número 8, que se creó en el gobierno de Andrés Pastrana, creó las casas de cambio paralelas. Hoy van por más de 1000 solamente en Cúcuta, y que estas casas de cambio actúan, ¿no?, para, digamos, bajar la cotización del peso versus el bolívar que establece el Banco Central, y es la que en el fondo ha generado, digamos, lo lucrativo que es el negocio del contrabando de extracción, porque sin duda son estas casas de cambio, el famoso dólar Cúcuta, la que establece inclusive ese dólar innombrable que ha venido empobreciendo al bolívar en todo este tiempo. Entonces, en razón de todo eso, y que además, Andrina, solo esto ocurre y se aplica en la frontera Colombia-Venezuela, pero Colombia-Ecuador, Colombia-Perú o Colombia-Panamá, no pasa nada de esto, ¿no? ¿Por qué piensa usted que existe esta diferencia y que se ha diversificado este contrabando de extracción más allá del combustible a otros rubros? ¿Por qué no se han hecho las articulaciones necesarias con el gobierno colombiano para atacar en un nivel superior como una política de Estado, como usted bien lo señala, y tratar de detener este flagelo que está afectando tanto a la economía venezolana? Sin duda, Andrina, eso creo que es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y creo que en el marco de esta agenda binacional de paz con Colombia, el gobierno del presidente Santos debe reflexionar, ¿no?, sobre todo esto que se ha creado y que ha venido atacando, ¿no?, específicamente la economía venezolana, empobreciendo el bolívar. Y además es importante, Andrina, que el presidente Santos y el gobierno colombiano debe velar, ¿no?, por cerca de 200.000 refugiados de facto que se han venido desplazando a Venezuela producto del conflicto armado, de la guerra que hay en Colombia y la difícil situación que hay en Colombia, y que estos han sido atendidos por el gobierno nacional. ¿Qué es lo que planteamos? Y es la propuesta que hemos venido recogiendo, debatiendo con la colombianidad aquí en Venezuela y algunos parlamentarios. Bueno, Andrina, que se establezcan políticas de Estado. Nosotros la mencionamos en una especie de la misión Gran Colombia, que plantea, entre otras cosas, la necesidad de cerrar la frontera para hacer, digamos, un inventario de la población colombiana que ha cruzado la frontera, ver en qué situación están, el estatus, si tienen cédula, la situación de los hijos que estudian en las escuelas nuestras, y saber de dónde vienen y qué hacían en Colombia antes de llegar al país, ¿no? Y creo que esta información va a ser muy importante para ordenar este tema, porque entonces se plantea que se establezca un fondo binacional, Venezuela-Colombia, para atender esa población, para poder apoyarlos con proyectos socioproductivos que permitan decirle, bueno, no vas a bachaquear, pero hay alternativas y el Estado plantea alternativas para que entonces pueda hacer una actividad importante en esa zona fronteriza de más de 2.200 kilómetros cuadrados. Pero además, Andrina,
no solamente el Fondo Binacional, las políticas sociales de inclusión. El presidente ha anunciado correctamente una OLP social para atender, digamos, esa población, y creo que es importante que el gobierno, el presidente Santos, reflexione y puedan atender a sus connacionales, porque el país lo ha venido haciendo. No es que lo vamos a expulsar, ni mucho menos, Endrina, ni a deportar, pero creo que es justo, y esto se enmarca en una política humanista, como la ha planteado la Revolución Bolivariana, de atender esa importante población, además de incorporar la propuesta en el debate que el presidente lo ha hecho, la zona económica, ¿verdad?, en la zona fronteriza, las ciudadelas comerciales bolivarianas también, para darle, digamos, una opción y una alternativa al comercio que se puede desarrollar en esa zona. De modo que estamos hablando de una política de Estado, pero que es importante, ¿no?, que pasemos, Endrina, por exigir la nulidad, demandar la nulidad de la resolución número 8, que es la que realmente garantiza el soporte financiero para estas actividades que se han venido desarrollando en contra de la economía, que ha venido financiando. Para los que no conocen esta resolución número 8, ¿de qué se trata? Mira, es una resolución que fue hecha en el gobierno de Pastrana, año 2000, ¿no?, que creó la Asociación de Cambistas, o las llamadas casas de cambio, ¿no?, en todo el eje fronterizo. En todo el eje fronterizo, ¿no?, que cuando el Banco Central establece una tasa de cambio oficial del bolívar versus el peso, por ejemplo, cuando está un bolívar a razón de 130 pesos, estas casas de cambio lo colocan a una nominación menor, un bolívar a razón de 10, 12 pesos, y esto sin duda es lo que hace atractivo el delito del contrabando, de extracción. Por eso es que decimos que mientras esto no se derogue, y es una opción, una salida que pueden impulsar la colombianidad en Venezuela y los colombianos del lado de Colombia, porque también es bueno decir que esto está afectando a la población colombiana en Venezuela. Cuando un colombiano ahorra 5.000 bolívares, Endrina, y lo va a enviar como remesa a sus familiares en Colombia, tiene que pasar por estos cambistas, y le están pagando mucho menos que lo que realmente debe pagarles, como establece el Banco Central de Colombia. De modo que es una decisión y una medida muy importante que va a cortarle el suministro, porque recuerda que a partir de esto se ha venido financiando los campamentos de paramilitares, se están instalando en algunos estados, como el caso de Miranda, y bueno, creo que ya las evidencias de lo que últimamente ocurrió en el país revelan de que estamos ante la presencia, pues, de estas mafias muy poderosas que se sustentan en estos mecanismos para financiar sus acciones irregulares contra Venezuela. Precisamente usted está tocando un punto bien interesante, y es asociar el tema de todo lo que está sucediendo en la frontera con las denuncias que recientemente ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la presencia de paramilitares que incluso, según ustedes han señalado, estarían vinculados a dirigentes de la oposición. ¿Esto guarda alguna relación, el cierre de la frontera, con las denuncias que se han hecho de presencia de paramilitares en Venezuela? ¿Es una excusa? ¿Cómo califica usted esta coincidencia de eventos? Mira, ante esta contraofensiva imperial contra Venezuela y los gobiernos progresistas en el continente, sin duda que el gobierno nacional debe tomar una posición firme, soberana, porque sin duda es un ataque, ¿no? Es una operación tenaza contra el país, Endrina. Es por el lado de Colombia, ¿no?, pero también por el lado de la provocación de la ExxonMobil. Y allí sigue funcionando este eje diabólico, ¿no?, Bogotá, Madrid, Miami, en contra de Venezuela. Entonces, lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es correcto, Endrina, y debemos realmente tomar las decisiones soberanas, ejercer la soberanía, primero para cortar los suministros del financiamiento de toda esta arremetida contra el país, porque allí está lo que ocurrió con la ciudadana Liana Ergueta, donde estas bandas de paramilitares, que ya el fenómeno se ha transculturizado, ya no hace falta que estén los paramilitares colombianos propiamente, sino que están entrenando a venezolanos, como el caso de Pérez Venta y otros más, para que ellos puedan actuar, ¿no?, en esta etapa, precisamente desde ahorita hasta el 6 de diciembre, para generar toda esta desestabilización, este terror en la sociedad, que sin duda el Estado tiene que responder con la contundencia, la firmeza y lo que establece la Constitución, como lo ha venido haciendo.
Precisamente esa asociación de estos eventos tan escabrosos que ha habido en los últimos días al paramilitarismo ha sido condenado por parte de la oposición venezolana como una estrategia para desviar la atención y tratar de excusarse por la criminalidad en Venezuela. ¿Considera usted que esto es así? ¿Se pudiera asociar todos estos crímenes tan atroces como el de nuestra compañera Adriana Urquiola, el de Robert Serra, Liana Ergueta, a paramilitarismo? Sin duda que hay una complicidad, hay una vinculación estrecha entre dirigentes de la extrema derecha venezolana con estos grupos. Este señor ha confesado públicamente, bueno, que formó parte, ¿no?, de estas organizaciones, primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo. Sería interesante que el señor Richard, el diputado Richard Blanco, ¿no?, que estuvo en Uruguay en el Parla Sur, bueno, aclare realmente su posición en torno a el señalamiento que ha hecho Pérez Venta en las declaraciones que todo el país vio, y sobre todo que forma parte, ¿no?, de ese grupo que legitima capital, que blanquea capital, que viene formando, preparando venezolanos, ¿no?, el AMPA común, la articulación para generar todos estos planes macabros, ¿no?, que sin duda evidencian que esa es la propuesta de la oposición venezolana. Es decir, ellos están planteando, ¿no?, desde llegar hasta a la posibilidad de descuartizar a una persona para causarle temor a la población en función de algún rédito electoral. Entonces yo creo que eso es importante, que la oposición en su momento lo deba aclarar, bueno, y que o se desmarcan, o como yo también le he pedido a los alcaldes de la frontera, el caso del alcalde de San Antonio, del alcalde de Rubio y de Ureña, que fijen posición, porque pareciera ser que estos tres municipios que dirigen alcaldes de la oposición están vinculados también con el paramilitarismo, y creo que sería interesante que el pueblo venezolano pueda conocer cuál es la posición de estos alcaldes, si acompañan realmente estos actos de terrorismo como se han venido denunciando y comprobando, o realmente forman parte, pues, del pueblo que aspira realmente la paz y la tranquilidad. Le damos las gracias a Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSV, candidato a diputado por el Circuito 2, Jiménez Morán, Andrés Eloy Blanco, Torres, Urdaneta y Crespo del Estado Lara. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión.